incrementado por los combustibles fósiles usados, por ejemplo, en el transporte, en la calefacción, en aires acondicionados, además de, por ejemplo, producción de cemento. Luego vamos a ver esto también. La deforestación, por ejemplo, va a reducir la posibilidad de que el CO2 sea absorbido por las plantas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, desde aquí vamos resaltando la importancia que tienen las plantas, especialmente los árboles, ¿sí? Para el caso de cambio climático, ayer decíamos, nosotros liberamos dióxido de carbono y las plantas lo absorben, ¿sale? Entonces, la importancia que tienen las plantas y especialmente, insisto, los árboles para el caso de estos procesos de cambio climático es altísimo. ¿Sí lo ven? Entonces, imagínense que si ustedes quieren proponer algo, no solo de educación ambiental, sino algunas cuestiones de mitigación en eso, ¿no? Seguramente ya están pensando en esta parte de plantas, ¿o no? ¿Sí? De ahí la importancia, por ejemplo, de poner azoteas verdes, de poner paredes verdes, de que conservemos toda la masa forestal, por ejemplo. Entonces, pues esta parte del dióxido de carbono es importantísima. El metano también se genera a partir de agricultura, del gas natural y de los basureros, ¿sí? Entonces, como ayer decíamos, si tenemos basureros, ¿sí? Obviamente, como decíamos ayer, los rellenos sanitarios, la práctica común es como llegar, tenerlos un ratito al cielo abierto, después se cubre, a veces se quita más suelo, ¿no? Y se cubre con este material y se compacta un poco y entonces eso le quita oxígeno en la parte más abajo y entonces se genera el metano, ¿sí? Con los microorganismos que hay ahí, ¿no? Y algunos procesos naturales como son los pantanos. Y el óxido nitroso también por algunas actividades humanas como el uso de fertilizantes nitrogenados. Esto pues es de un uso generalizado y a veces tenemos la percepción de que si me dicen vamos a ponerle una cucharadita de fertilizante, pues seguramente 2 cucharaditas son mejores. Y muchas veces se sobrefertiliza, ¿sí? Entonces, aparte de que vamos a tener algunas afectaciones a nivel de salinización, por ejemplo, con los fertilizantes o nutrimentos en exceso en aguas, incluso a grandes distancias, que eso también es bastante malo, pues otra de las consecuencias es justamente la eliminación o la emisión de óxido nitroso, como es este caso, como uno de los principales gases de efecto invernadero. Aquí nada más para recordar lo que decíamos de estos 3 gases en el cuadro anterior, de su potencial de calentamiento. Y en ese sentido, vamos a introducir una unidad nueva, que seguramente más adelante lo van a ver mucho con los invitados que vamos a traer, y yo quisiera que les quedara bien claro desde ahorita, ¿sí? Y esa unidad nueva se llama, a ver, creo que no lo van a alcanzar a ver aquí, si ustedes se dan cuenta es CO2 y luego dice EQ, ¿sí? Entonces se llama CO2 equivalente, ¿sí? Ese CO2 equivalente sí quisiera que se quedara como bien claro, para que, insisto, muchos de los invitados van a estar hablando de CO2 equivalente y CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nosotros podríamos tener aquí tenemos una ecuación que tiene que ver con la contribución de estos 3 gases, ¿sí? Tanto el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Entonces, nosotros vamos a tener, esto se puede calcular, cuánto, por ejemplo, cuánto se emite de gases de efecto invernadero en Morelos, lo vamos a ver más adelante, o a nivel nacional o a nivel mundial. Hay toda una metodología para calcular esto, pero los cálculos finalmente nos van a decir cuánto de CO2, cuánto de metano, ¿sí? Y cuánto de óxido nitroso. Pero entonces se vuelve complicado como hablar de cada gas, ¿sí? Tenemos tanto de óxido nitroso, tenemos tanto de metano y tenemos tanto de CO2. Entonces se ha desarrollado una metodología en función del potencial de calentamiento para hablar de una sola unidad. Y esa unidad única permite sumar, ¿sí? el dióxido de carbono más el metano más el dióxido de azufre.
Si nosotros pensamos matemáticamente, ¿sí? A lo mejor no podemos sumar directamente manzanas con naranjas más plátanos, porque son cosas diferentes. Lo mismo aquí, si yo calculo y mis resultados me dicen cuánto de dióxido de carbono, cuánto de metano y cuánto de óxido nitroso hay, pues si lo sumo, ¿sí? Son cosas diferentes. No sé si me voy a explicar. ¿Sí? Entonces, para poderlo sumar, se utiliza el potencial de calentamiento. Si ya sabemos que el CO2 vale 1, ¿sí? El óxido nitroso vale 310 y el metano vale 21, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es convertir todo eso a CO2 equivalente. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar justamente ese potencial de calentamiento. Fíjense bien, rapidísimo un ejercicio numérico con números muy simples. Vamos a suponer que a mí me da como resultado el CO2 100, ¿sí? Y como resultado el metano me da 20. Anótenlo, ¿sí? En los cálculos. Y como resultado el óxido nitroso me da 15. ¿Sí? Es 100, 20 y 15. Entonces yo quiero sumar a los tres. No puedo, a 10 más 100 más 20 más 15, no lo puedo hacer porque son cosas diferentes. Entonces uso el potencial de calentamiento y a todos los convierto a CO2. ¿Cómo? Con la potencial. Con esto, ¿sí? El potencial de calentamiento. Entonces, si el metano dijimos que era 20, hay que multiplicarlo por 21. ¿Cuánto da? 420, ¿sí? Entonces el metano se me convierte ya no en 100, se me convierte en 420. Ahora, dijimos 15 de óxido nitroso, ¿sí? Eso hay que multiplicarlo por ¿cuánto? ¿Cuánto? Por 310, ¿cuánto les da? 4.650. Ahora sí, de acuerdo con esta ecuación, súmenlo. ¿Sí lo ven? ¿Todos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cuánto? 5.170. ¿Sí? Entonces, lo que se está emitiendo con esto que acabamos de hacer son 5.170 de CO2 equivalente. ¿Sí? Y normalmente las emisiones se reportan siempre en CO2 equivalente. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Sí, entonces las emisiones siempre las vamos a estar viendo en CO2 equivalente. Claro que siempre hay interés por ver pues cuánto metano, pero normalmente el metano lo vamos a convertir. Entonces fíjense bien, empezamos con 100 de CO2 y luego empezamos, dijimos que eran 20 de metano, entonces se genera mucho menos de metano, ¿cierto? 5 veces menos de metano. Pero cuando vemos el potencial de calentamiento son 400 y pico, ¿sí? Y aparte les dije 15 de óxido nitroso, cuando lo multiplicamos ya tenemos como 4.000 y algo, ¿sí? Exacto, ¿sí? Entonces se dan cuenta que aunque se esté emitiendo menos, pero calienta más, por decirlo. Entonces al final de cuentas con esas cifras que les di al principio, convertimos todas las unidades para poderlas sumar. Y entonces al final de cuentas en este ejemplo ficticio tuvimos 5.000 y algo, ¿sí? De CO2 equivalente. ¿Está claro para todos? ¿Para todos? Sí. Entonces cuando ustedes vean tantos, ¿sí? De CO2, entonces ya sabemos que solamente estamos hablando de CO2 tal cual se está emitiendo. O tanto en cantidades, ¿no? ¿Sí? De metano, pues es el metano que se está emitiendo solamente. Pero cuando ustedes vean es CO2 equivalente, como esto, entonces ustedes ya saben que en esas unidades, en esa cantidad, ya está sumado el metano más el CO2 más el óxido nitroso. Y en el caso de que se haya también calculado las emisiones de los otros gases que vienen de la industria, entonces pues obviamente se multiplica, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense que yo les hubiera dicho alguno de estos, pues tendría que haberlo, ¿no? Por ejemplo, tendrían que haberlo multiplicado por 23.900. ¿Sale? Si se emite una molécula, estoy diciendo puras tonterías, pero es para cuestiones de
de numéricas. Si se emite una, entonces, si se dan cuenta, ya los 5,000 que ustedes tendrían ahí, ya se convertirían como en 28,000 y algo. ¿Sí está claro? ¿Para todos? Maestra, los sí. gases que tienen intervalos, ¿ahí cómo se sacan? Ahí es más complicado. Ajá. Y yo la verdad tendría que recurrir, a esto, ¿no? Sí. Tendríamos que recurrir para cuestiones de cálculo, ¿sí? A veces tendríamos que ver si ya hay, para algunos, recuerden que estos son un grupo de compuestos, ¿sí? O sea, este es un grupo, no es un compuesto. Por eso se habla mucho de este intervalo. Entonces tendríamos que ir a ver si hay un valor específico para un compuesto en particular. No sé exactamente cuántos compuestos están incluidos aquí, no lo sé, ¿no? Entonces habría que ver, y si no lo hay, muchas veces para calcular las emisiones hay que tomar decisiones, hay que tomar promedios y todo eso, ¿sí? Pero primero que nada habría que ver si para el compuesto en particular tendríamos ya algún potencial específico. Y en esos, por ejemplo, no se agarra una media, o sea, por ejemplo, lo que usted está diciendo, ¿no? Sí. Considerar, no, pero bueno, consideramos igual Y que a lo mejor la media, por no saber qué tanto emite uno o qué tanto emite el otro de los compuestos que pertenecen a estos. Así es, en realidad lo que recomiendan es que justamente si no hay un valor específico en el momento de calcular, hay que tomar decisiones. Y una decisión puede ser tomar un valor medio. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces está claro, adelante. Sí, doctora, para lo que es el valor del potencial de los gases, ¿siempre va a ser ese o hay? No. Esto, miren, siempre como que se va revisando, ¿no? Se va actualizando la metodología del IPCC y todo eso, y esto incluso puede estar cambiando. Si no me equivoco, a reserva de que lo revise, para el caso del metano, me parece, hay un informe que dio el IPCC ya desde el año pasado, fines del año pasado y principios de en el que reportan, se llama quinto reporte del IPCC, y entonces a veces modifican un poco estos valores, ¿sí? Entonces, no me acuerdo bien, pero parece ser que esto ya lo subieron como a 27, 28, porque van actualizando. En función de los estudios que van haciendo. Acuérdense que el IPCC es un grupo de científicos que está representado allí, está formado por científicos de diferentes países. Entonces, esto ellos están analizando la información nueva que va saliendo, las mediciones que van haciendo y todo eso. Entonces, en función de eso pueden ajustar, ¿sí? En función de investigación que se va haciendo cada vez más y más, ¿no? En realidad, la investigación sobre cambio climático es relativamente nueva, ¿no? Relativamente, porque hay investigaciones y hay temas que quizás han sido abordados desde los 40, 50, pero el cambio climático no, es como más reciente. Entonces cada vez van haciendo más y más y más, ¿cómo se llama? Adecuaciones, ¿no? Cuando hablamos ayer, ¿no?, de la variación. ¿Mande? De la variación, ¿no? Ellos podría ser una Exacto. variación. Así es, que ¿sí? Es lo que ayer hablábamos. Así es. Por cierto, ¿cuándo viene Xochitl? 9 de agosto. Ajá, 9 de agosto viene la doctora Xochitl Cruz, que es del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y pide que ojalá todos pudieran tener algún iPad o una laptop para hacer cálculos, para que aquí lo hagamos, ¿no? Entonces, para que ustedes vean los cálculos que se hacen para poder cuantificar los gases de efecto invernadero y todo eso, ¿sí? Entonces, les vamos a recordar luego, pero para que vayan tomando en cuenta esto, que traigan su equipo, ¿no? Para trabajar aquí mismo, ¿no? Ok, hasta aquí alguna pregunta. CO2 equivalente clarísimo, ¿sí? Para que ustedes vean después cuando les traigan ejemplos, cuando vean, y lo van a ver en CO2 equivalente o lo van a ver solamente en metano, o a veces les pueden presentar en CO2 equivalente y a un lado pueden decir metano y luego CO2 equivalente. Y dices, bueno, por fin, ¿va a ser metano o CO2 equivalente? Sigue siendo CO2 equivalente, pero parte de eso viene del metano, no sé si me explico, cuando ustedes puedan leer este tipo de resultados, ¿sí? Entonces, es un poco, queríamos aclararlo para futuras presentaciones, ¿no?
Este es un comparativo de los países, ¿sí? En función de quién es el que emite, o sea, de qué manera está distribuido esto, para los 20 países con mayores emisiones en el mundo, ¿sí? Se dan cuenta, aquí tenemos los campeones, ¿no? Esto de repente cambia, ¿no? Antes estaba Estados Unidos en primer lugar, como muchas otras cosas, ¿no? Como los primeros que generan residuos, bueno, una serie de cosas. Entonces teníamos Estados Unidos acá, pero después se cambió con China. Entonces ahora China es el primer emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Hay otras gráficas también. Aquí me extraña que se haya colado Rusia, pero hay otras gráficas que a la India ya la ponen aquí. E incluso como también la India está experimentando un crecimiento económico importante, pues también algunos ya los colocan en segundo lugar, pero ahí se van disputando, ¿no? El campeonato. Entonces, bueno, acá tenemos, ¿dónde estamos nosotros aquí? ¿No? A México a veces se le coloca en el 12º, a veces en el 13º, así como lo ven ustedes. Entonces, en realidad, pues tampoco cantamos mal las rancheras, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá tenemos pues los países industrializados, ¿no? O esos que les llamamos desarrollados, ¿no? Y de pronto aparece México, y de América Latina, pues Brasil está hasta acá, ¿no? Entonces, entre los primeros 20, solamente de América Latina aparecen México y Brasil, ¿sí? Entonces, de la cantidad de emisiones de CO2, ¿sí? Los países entonces con mayores emisiones van a ser aquellos con mayor Producto Interno Bruto, por ejemplo. Ya hablábamos en algún momento de este concepto de Producto Interno Bruto en función de un índice, ¿no? Que se le da a un país como, ¿cómo se puede decir? Pues con dinero, ¿no? Entre más alto sea el Producto Interno Bruto, pues tenemos más recursos económicos. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de países, por ejemplo, con mayor población. Si se dan cuenta, el círculo amarillo, tenemos a Bangladesh, Nigeria, Vietnam, etcétera, ¿no? En Congo. Pero ahí se queda, ¿no? Con mayor población. Luego tenemos con mayor Producto Interno Bruto el círculo en azul, ¿no? Los Países Bajos, Tailandia, etcétera, nosotros, y con mayores emisiones, pues Arabia Saudita, etcétera. Pero si nosotros vemos la confluencia de esos tres círculos, pues entonces acá tenemos Estados Unidos, China, la Unión Europea, que finalmente son 25 países aquí, ¿sí? Y entonces pues ahí estamos nosotros también dentro de estos, acá está Brasil, ¿sí? Dentro de estos indicadores. Y esto es algo que en algún momento ya se les había comentado. Miren, esta no se ve muy bien, pero es una comparación internacional de emisiones de CO2 per cápita. Aquí estamos hablando por cada persona contra el índice de desarrollo humano. Si recuerdan, ya habíamos hablado del índice de desarrollo humano como un índice que se desarrolló en función de diferentes indicadores, ¿no? Alfabetización, acceso a los servicios a la salud, a la educación, una serie de cosas. Y en función de eso se da un índice de desarrollo humano que, si ustedes lo consultan, si recuerdan, pues podemos consultarlo y decir, bueno, a veces el índice está publicado como de 0 al 1, ¿no? O de 0 a 100. Entonces, el número más alto quiere decir que los países están mucho mejor en el sentido de esos indicadores con que está hecho el índice de desarrollo humano. Entonces aquí tenemos, en este eje, tenemos las emisiones de CO2 por persona. Y aquí está medido en toneladas de CO2 por cada persona. ¿Sí? ¿Cuántas toneladas de CO2 emite cada persona, ¿no? Y acá tenemos el índice de desarrollo humano. Entonces, si se dan cuenta, el índice de desarrollo humano está clasificado en 3 partes. Aquí esta línea marca la primera, de un desarrollo humano bajo, ¿sí? Aquí tenemos un desarrollo humano medio y este es un desarrollo humano alto. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte baja, por poner algunos ejemplos, está Mozambique, ¿sí? República del Congo, ¿no? Algunos países de África que tenemos aquí. Aquí está dado entre 0 a 1, ¿sí? Entonces, un índice de desarrollo abajo de 0.5, pues es bajísimo ese índice de desarrollo. Un desarrollo medio, pues acá tenemos a la India, a China. Fíjense bien, si hablamos de China como un país rico,
pero eso no es todo el indicador para un índice de desarrollo humano. ¿Sí? Recuerden que es acceso a la salud, a la educación, alfabetismo, una serie de cosas, ¿no? Entonces, acá está China en un índice de desarrollo humano medio, ¿sí? Y Sudáfrica, la India, y Brasil pues está aquí pegadito al alto, y resulta que México estamos acá, arriba de 0.8, ¿no? Pero entonces acá tenemos las emisiones per cápita. Entonces México está arriba de 0.8, pero también tenemos como emisiones per cápita pues alrededor de 5 toneladas por persona al año, ¿no? Según esta gráfica. ¿Sí lo ven? Entonces pues estamos por acá. Eso quiere decir que comparados con otros países, por ejemplo Estados Unidos, vayamos otra vez acá. Si China genera más gases de efecto invernadero, quiere decir que está mucho más industrializado y económicamente, ¿sí? Tiene ingresos altos, entonces está aquí. Pero Estados Unidos está hasta acá, o sea, con un índice de desarrollo humano alto, ¿sí? Pero por otro lado, con emisiones per cápita de casi 20 toneladas por cada persona al año. ¿Sí lo ven? Ahora, acá tenemos a Qatar, ¿no? Qatar como país petrolero con un índice de desarrollo humano altísimo, pero vean lo que el modo de vida de las personas, o sea, cada persona 50 toneladas por año está... ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, esto es lo que en algún momento yo les comentaba. Aquí tenemos a Corea del Sur, a Suiza, Canadá, ¿no? ¿Sí? Entonces, se supone que nosotros andamos 0.80 y tantos, pero con emisiones todavía abajo de otros países. ¿Sí? ¿Preguntas de aquí? ¿Comentarios? Sí. ¿De qué año es esa información? Para más o menos. Todo esto debe tener alrededor, debe ser como, no estoy segura, pero debe tener ya como 5 o 6 años. Y sobre la gráfica que presentó primero de las emisiones por los 20 países. Sí. Sí. Sobre si es, bueno, dicen que es per cápita, obviamente es nada más medida en el territorio del país. Sí. Pero es obvio que Estados Unidos no tiene sus fábricas en su país, ¿no? Bueno, las mayorías. Entonces, quizá aumente más eso si sus fábricas no las contaran como a China, que no les pertenece. Por supuesto. O sea, las contabilizaciones, o sea, las emisiones más bien se cuentan donde están. ¿Sí? Entonces, probablemente. No sabemos por ahí, ¿no? Pero, aquí tenemos tanto emisiones totales como emisiones per cápita, en esta gráfica también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, esto le pega también aquí. Pero efectivamente, o sea, si Estados Unidos tiene fábricas en otro lado, pues lo van a contabilizar allá. Sí, adelante. Es muy interesante ver esta gráfica porque si bien el desarrollo sustentable va como en la línea de mejorar en el aspecto social la calidad de vida, ¿no? El índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces es interesante ver porque, digo, si nosotros queremos tener un desarrollo bajo en carbono y queremos alcanzar los niveles con desarrollo humano alto, pues también tendríamos que establecer como los límites de emisiones per cápita, ¿no? No sé si hay estudios que determinen cuál debería de ser ese límite de emisiones por persona, ¿no? Porque si bien todos los estudios indican que los países en transición o los países en vías de desarrollo quieren alcanzar niveles o estándares que establecen los países industrializados como Estados Unidos, Japón, etcétera, pero eso implica un consumo energético per cápita similar al de ellos, ¿no? Entonces, si lo traducimos, si hacemos un escenario futuro donde México, Brasil, China, vamos a poner el ejemplo de China, quiera alcanzar los niveles de desarrollo humano altos, pues ya, y si lo correlacionamos ya con emisiones, pues contabilizando el número de chinos, estaría increíblemente altas las emisiones, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, pero aquí es por persona, ¿no? En este caso, como tú dices, contabilizando el número de chinos también y todo eso, pues también en ese sentido les toca de a menos, ¿no?
por la cantidad total que sale, ¿no? Entonces les toca de a menos porque finalmente estas son cálculos también en función del tamaño de la población y de la cantidad total de emisiones que se den, ¿no? Y en todo caso, la verdad es que ahí seguramente se incrementan las emisiones por lo industrializado que están, ¿no? Ahora, nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces, la idea es que para la calidad de vida, se supone, de las personas, pues tendríamos que estar más acá, un tanto como Suiza, ¿no? O sea, el índice de desarrollo humano se supone que tendríamos que ir incrementando en ese sentido. Por ejemplo, ya se acabó el analfabetismo en México. Bueno, pues esos son puntos más y avanzamos, ¿no? Que todavía tenemos mucho de esto. Aquí, justamente, el reto es de qué manera esto, podemos avanzar aquí, pero tendríamos que bajar, ¿no? Como el caso de la India, que está un poco más abajo, pero obviamente lo ideal sería que estuviéramos con un índice de desarrollo humano más adelante. Ahora, de los estudios yo lo he visto, como tú dices, que si hay algo así como cuál sería el ideal que emitiera una persona, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, pues lo ideal es que no emitiéramos, por supuesto, pero eso es una utopía, ¿no? Pero yo no he visto así como esto sería como lo recomendable para una persona, porque cambian tanto las condiciones de región en región, acá de estado en estado, ¿no? Etcétera. Aquí seguramente pronto vamos a tener ya todas las emisiones de México, todavía no están todos los estados, desafortunadamente, pero si comparamos es muy probable que veamos que una persona de Chiapas, ¿no? O, por ejemplo, va a emitir una cantidad diferente con respecto a una persona de Nuevo León, o de Monterrey en particular, o de Cuernavaca. Sí, ahí el índice per cápita es lo que en México una persona de ingresos, cuando están clasificados, una persona de ingresos altos consume de 5 a 10 veces más que una persona. Así es. De ingresos bajos. Y emite, exactamente, ¿no? Consume y por lo tanto emite, ¿no? Más en ese sentido. Entonces, bueno, pues estos estudios son como simplemente hacer estudios de correlación en ese sentido con respecto, pues ya a esta parte. De esta manera también podremos encontrar, por ejemplo, cuando hablemos de basura, ¿no? Cuando hablemos de basura también hay datos y se dice producimos tanto por persona, por ejemplo, Cuernavaca, Morelos, ¿sí? Andamos entre 900 y 1 kilo, ¿no, Julio? En Morelos, pero en el DF ya andamos en promedio, 1.5 quizás. Y eso implica que puede haber personas que generen 4 kilos y hay personas en el DF que generen mucho menos. Y que ya en global pues nos da un promedio de 1.5. Al ¿no? día. ¿Vale? Al día, exacto. Y claro, en ese sentido también es un indicador de qué tan industrializado o qué tan desarrollado es un país, ¿no? Si eso lo comparamos con otras ciudades de Estados Unidos que a lo mejor generan 9 o 10 kilos por día en algunas ciudades. Quizás no el promedio, pero sí en algunas ciudades. ¿Sí? Entonces, bueno, son indicadores, digamos, que nos pueden ir dando ¿cómo se llama? Pues ideas, ¿no? Que finalmente también se refieren al estado de cada país, ¿no? El estado, me refiero al estado económico, o si está en vía de desarrollo y todo eso, ¿no? Que finalmente la basura también nos dice eso, por ejemplo, ¿sí? Aquí no está, pero les mencionaba alguna vez que Cuba está por aquí, ¿eh? Yo creo que más abajo que México, en función de las emisiones, ¿verdad? Pero como índice de desarrollo, pues lo tienen alto, ¿sí? Pero en emisiones per cápita, mucho más abajo que nosotros. ¿Sale? Sí. Solamente para comentar esta gráfica de los países industrializados que tenemos a la derecha, generan el 80% de la contaminación mundial, según estimaciones del Programa de Naciones Unidas. Así es. Y el 20% de los países restantes generan mucho menos, ¿no? Entonces, en este tenor, y retomando la plática de ayer de asumir el desarrollo sustentable más bien como un desarrollo local. Así es. Entonces tendríamos que buscar alternativas para no estar metidos tanto en esto del índice de desarrollo humano, porque finalmente es
un estándar que nos dan desde los organismos internacionales, Así es. como para poder homogenizar todo. Así es. Y entonces tuviéramos mejores resultados y nos abocáramos pues a pensar en desarrollo sustentable desde una perspectiva local. Y Claro, creo que ahí y se sumar, demuestra, ¿no? Claro. Y sumar local, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos ayer de las propias localidades, de comunidades, ¿no? Y etcétera. Entonces, efectivamente, si se dan cuenta, podemos ir como integrando la información, ¿sí? Integrando. Entonces, aquí hablamos de visiones por cada persona, ¿no? Y bueno, en ese sentido viene el cliché de siempre, ¿no? Que siempre andamos presentando por todos lados como algunas evidencias, ¿no? Recuerden que hablábamos ayer de que si se deshielaban los polos y eso qué, ¿no? Pero también algunos glaciares, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí algunos glaciares en Alaska en el 41 para el 2004, ¿no? Por ejemplo, estos glaciares que finalmente cada vez hay mayores evidencias de cómo se está reduciendo. Allá hay una preguntita, ¿no? ¿Sí? Algunas fotografías también desde 1990 hasta la actualidad de otros, no se ve el nombre allá arriba, ¿no? Huracanes, como ya decíamos, ¿no? Sus efectos, ¿vale? Huracanes de categorías 4 y 5, que ya hablábamos un poco ayer, que a partir de los 90 para acá pues se han incrementado en número, ¿no? El número de esta su presencia. Esta es la parte de Tabasco, que seguido pasa esto, ¿no? A los compañeros de Tabasco. Estas son fotografías del 2007. Esta es una comparación de algo que no veo. ¿Qué dice? De lluvia, ¿no? A ver si se puede bajar un poquitito. Sí. De lluvia registrada en el mes de octubre del 2007 y los de octubre en diferentes periodos, ¿no? Están aquí comparando la cantidad de lluvia en el mes de octubre, en el periodo 1941 al 2006, que sería esta parte, esta cantidad de lluvia, con respecto a lo que llovió en el 2007, ¿no? Entonces, bueno, se utilizan esto como las evidencias, ¿no? Entonces ya habíamos comentado que se incrementa la temperatura media, las precipitaciones se están presentando con mayor frecuencia y más abundantes, presentando pues obviamente las inundaciones, etc. La evaporación se acentúa, generando en algunas partes, en algunas ocasiones la sequía, la erosión, incendios, ¿no? La parte meteorológica, todas estas pautas meteorológicas también que se están observando, ¿no? Entonces, si se incrementa la temperatura, se va a acentuar la evaporación también, llueve más, sube el nivel del mar, se derriten los glaciares, aumentan los fenómenos meteorológicos extremos y con todos estos cambios la biodiversidad, llámese plantas y animales, se deben de adaptar o desaparecer, ¿no? Y las ciudades, ¿no? Entonces aquí tenemos una gráfica alrededor también del planeta en donde se están ejemplificando a manera de gráficas las inundaciones que han ocurrido de 1950 al año 2000, por ejemplo. Y entonces en América, si se dan cuenta, si esta barrita más pequeña es el 50, pues hacia el 2000, pero es el mismo patrón en todos lados, ¿sí? Esta parte de Europa, esta parte del Asia, de África, ¿no? Entonces tenemos el mismo patrón en el incremento de este tipo de eventos, ¿no? Las sequías, por ejemplo, aquí algunos datos, como 40 millones de personas viven bajo condiciones de sequía extrema, ¿no? La tierra que es, o la fracción de la tierra que es considerada como muy seca a nivel mundial, el 15% se consideraba así en el año de 1970 y para el año 2002 ya tendríamos como el 30% del terreno, ¿no? Entonces, sí estamos como midiendo esta parte de los cambios de temperatura y decíamos lo importante pues son consecuencias. Ya hablábamos también de los incendios que tienen una mayor
frecuencia, ¿no? Los casquetes polares, esto que les decíamos que es muy común que presentemos a los pobres ositos polares, ¿no? Esta es famosísima y seguramente lo van a ver en otras presentaciones, ya verán, ¿no? ¿Sí? A los ecosistemas, diferentes trastornos que pueden ocurrir ahí en los ecosistemas, ¿no? Y con pérdida de especies, ¿sí? Pues hay mucha gente que dice, ¿y yo qué si se pierde una víbora? ¿Qué importancia tiene que se pierda una víbora? Pues yo estoy acá en la ciudad y no hay ningún problema. ¿Creen en eso? ¿No? ¿Creen que no haya problema? O si se pierde un insecto, ¿no? O si se pierde... No, esos son grandes pérdidas, ¿no? Esos que se extingan, que desaparezcan de la faz de la Tierra, son grandes pérdidas, ¿sí? Porque todo está interconectado, todo está relacionado, todo está en equilibrio. Si existe una víbora, un insecto, es porque tienen un papel que desarrollar, ¿sí? Entonces, cuando se habla de la pérdida de la biodiversidad, pues a lo mejor mucha gente dice, oh, pues ya vienen estos biólogos quizás a decir, no, todo está conectado, todo, ¿no? Hay ejemplos bien importantes, ¿sí? Y también hay ejemplos de conservación exitosos, ¿no? No todos, pero hay ejemplos también en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, sí, adelante. Ahorita con lo que acabas de decir, bueno, a nosotros qué nos importa si se pierde una víbora o se muere una planta o no sé, ¿no? No sé si recordemos que ayer estábamos hablando precisamente de este cambio de pensamiento y era lo que estábamos viendo anteriormente con todo lo que es cuantificable y medible. Ahora, lo que nos damos cuenta es de que el cambio climático no es un mito, como mucha gente todavía lo cree, y que todavía por su manera de pensar o por sus usos, sus costumbres de supervivencia, piensan que el clima es normal y que así va a pasar y que va a volver como era antes, ¿no? Entonces realmente a lo que vamos es de que ahorita ya es cuantificable, ¿no? Con los científicos, lo que tú decías hace rato, doctora, y esto es lo más importante, ¿no? Yo, al menos, yo también estoy como la maestra de Zacatecas, que decíamos, bueno, no teníamos grandes nociones sobre lo que era el cambio climático, lo habíamos escuchado. Sí. Y conforme van pasando las sesiones me voy dando cuenta de la importancia y que repercute, repercute, ¿no? Constantemente. Ayer hablábamos, ¿no? Sí. Ayer me quedaba bien claro lo del consumo, sí. Porque muchos a veces, así como que decimos, a ver, ¿pero qué afecta? ¿O cómo lo hacen, no? Ayer cuando tú me dijiste el ejemplo, a ver, sí, pero es en la producción, claro, de las cosas, ¿no? Claro. Y el compañero, ¿no? Que decía, sí, el cambio del cel. Sí. O sea, entonces todas esas pequeñas cosas no las teníamos dentro de la expectativa del cambio climático. Aunque tengamos a veces licenciaturas, posgrados, lo que sea, o sea, no lo tenemos, ¿no? No lo teníamos. Entonces yo creo que esto es a partir de nosotros es una concientización, sensibilización. Así es. Esa es la idea, ¿no? Eso es a lo que, bueno, por la biodiversidad tú te hablaste de que no nos importa, bueno, sí es cierto, así lo vemos. No, sí, porque, y se los digo porque sí he escuchado, o sea, entre amigos, no puede ser compañeros de trabajo porque pues finalmente somos biólogos, ¿no? Yo me muevo más con biólogos o ingenieros bioquímicos, entonces sería realmente un desastre que alguien como con esa formación dijera que no importa, pero sí en otros ambientes, sí, o sea, pues que se acabe, ¿no? Entonces, miren, un ejemplo así rápidamente, a ver si me acuerdo bien del ejemplo, ¿no? Y este ejemplito era una cosa en caricaturas que venía en un libro hace mucho tiempo, pero que fue una cosa real, un libro de ecología, me acuerdo. Y le estoy hablando de hace como en la prehistoria, cuando yo era estudiante de licenciatura, ¿no? Entonces, era un ejemplo de unos ganaderos del norte de México, ¿sí? Entonces, resulta que ellos pensaron que los lobos, ¿no?, se estaban comiendo a su ganado.
Y entonces tenían ataques a su ganado, y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a tener muchas pérdidas y seguimos dejando a los lobos, ¿no? Entonces hicieron una campaña y se organizaron y salieron a matar los lobos, ¿sí? Y entonces hicieron, o sea, e incluso por ahí decían, sí, otros ganaderos, si me traen, por cada lobo que me traigan muerto, ¿sí? Entonces yo les pago tanto, ¿no? Y se dedicaron, y sí, pues obviamente bajaron la población de los lobos tremendamente, ¿no? Para evitar la pérdida de su ganado, ¿no? Pero entonces lo que no sabían es que también los lobos se alimentaban de ratones de campo, ¿no? Y entonces cuando dejó de haber lobos, ¿sí? O bajó su población, por supuesto que no dejó de haber totalmente, se reprodujeron los ratones así, pero en grandes cantidades. Y entonces como se reprodujeron tanto porque ya no tenían a su enemigo natural, ¿sí? Se reproducen mucho y tienen que buscar más comida, ¿no? Y entonces, ¿a dónde tuvieron que ir a comer? Pues a los graneros de los propios ganaderos, ¿no? Entonces les acaban con sus granos, ¿sí? Entonces ahí fue como un desequilibrio porque pues, fuimos a meter nuestra maravillosa manita, ¿no? Del hombre, y entonces ahí fue un desequilibrio tremendo, ¿no? Y después dicen, ¿y ahora qué hacemos? Por un lado se habían casi acabado los lobos de la región, y aparte finalmente no tuvieron recursos para alimentar a su ganado, aunque ya no tenían quien atacar al ganado, ¿sí lo ven? Entonces hay un desequilibrio tremendo, ¿no? Y ese también es un ejemplo de conservación, porque después metieron un programa de conservación del lobo, y entonces a la gente que se dedicaba a ir a matar a los lobos y así ganar dinero, le decían, por cada lobo que te traigas vivo, sin lastimarlo y todo eso, te voy a seguir pagando lo mismo, pero ahora me lo vas a traer vivo, ¿sí? Y ese fue un programa de conservación que lograron restablecer las poblaciones de los lobos, ¿no? Entonces, esto que les quiero decir, que cualquier cosa que nosotros movamos de alguna especie en la naturaleza, seguro va a pasar algo, ¿sí? Porque cada especie tiene una función que cubrir, ¿no? O que cumplir en este planeta. Entonces, imagínense por un momento, imagínense que nosotros somos una especie más, porque así es. Somos una especie más en este planeta, clasificada, ¿sí? En la parte biológica dentro de algunos grupos de animales, ¿sí? Pero luego dicen por ahí, pero somos la especie dominante, ¿no? ¿Sí? Mucha gente si habla de la parte muy antropocentrista, dicen que somos los más inteligentes, ¿no? Por eso estamos dominando a todas las demás especies. ¿Sí, no? ¿A poco sí? ¿Sí lo ven? O sea, si realmente fuéramos tan inteligentes, no tendríamos por qué estar enfrentando todo esto. ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, esta parte de afectación a la biodiversidad, tampoco soy ninguna experta en biodiversidad, vamos a tener aquí a los especialistas como para poder ir profundizando un poquito más en esta parte de la biodiversidad. Por eso, pues hay también leyes, hay reglamentos y todo eso para todos estos programas de conservación de la biodiversidad. Y por supuesto que la biodiversidad y los ecosistemas se vuelven en partes bien vulnerables, ¿no? En torno al cambio climático, ¿sí? Algunas especies más que otras, ¿no? Cambios de comportamiento, una serie de cosas que ya vendrán a platicarles, ¿no? Las áreas naturales protegidas, aquellas superficies ¿cómo se llama? De bosques o de selvas, ¿no? Todo eso, ¿qué tanto le está afectando el cambio climático? Y cada vez más hay gente que se está dedicando a hacer estos estudios, afortunadamente, ¿no? Sabiendo qué tan vulnerable es un área natural, cualquiera que sea, de cualquier tipo que sea, pues entonces se pueden proponer ya las estrategias de adaptación, ¿sí? No, la parte de la adaptación, pues no solamente es para que nosotros vivamos bien, sino para todo, ¿no? Que es lo más complicado, ya lo verán, ¿no? ¿Alguna otra cosa por aquí? ¿Comentarios? Los efectos a la salud también.
En ese sentido, ustedes saben que de pronto tenemos olas de calor y la propagación de algunas enfermedades. En Morelos, ya les platicarán hoy, en Morelos y en México, ¿sí? Pero los golpes de calor, yo hace algún tiempo, por ahí en una práctica de campo me platicaron, porque yo hace mucho que no salgo a las prácticas de campo, pero me decían, es que se nos puso mal porque le dio un golpe de calor, le estoy hablando de hace unos 15 años, yo decía, ¿qué es eso? La verdad yo no sabía, pero efectivamente las personas se enferman por golpes de calor, ¿no? Que de pronto tenemos temperaturas muy altas. En el país se está presentando, por ejemplo, esta parte del dengue, ¿no? ¿Sí? El dengue que se está presentando en zonas que de pronto pues no se habían presentado, no había casos, ¿no? Y recuerden que el dengue se transmite por los mosquitos y a los mosquitos les gusta el calorcito. Entonces normalmente en zonas muy frías pues no tenemos el problema de los mosquitos, ¿no? Entonces, bueno, ya les platicarán más de eso. Las picaduras de alacrán, por ejemplo, ¿no? Porque también a los alacranes pues les gustan más estos ambientes, ¿no? Entonces, pues por supuesto que los efectos a la salud. Entonces se dice que hay que frenar el cambio climático, ¿no? Y aquí sí me gustaría como que también ustedes vieran esta parte, estas diapositivas que siguen, para que vayan pensando en su proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades humanas que contribuyen al cambio climático? Aunque algunas de estas ya lo habíamos comentado, ¿no? Toda esta parte de la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Todos aquellos combustibles derivados de petróleo que pueden ser utilizados en la industria, en el transporte, en la construcción, en la agricultura, la ganadería, en diferentes actividades, ¿no? Todo eso nos va a estar generando gases de efecto invernadero, ¿no? Y que pueden estar contribuyendo a esto, ¿no? Las emisiones de los combustibles directamente, los procesos industriales como por ejemplo los productos minerales, la industria química, la producción de metales, la utilización de disolventes y también de otros productos. Y una cosa que no hemos mencionado aquí es la generación de energía eléctrica, ¿sí? De energía eléctrica. Por el proceso de la generación de energía, por el proceso mismo, se generan muchos gases de efecto invernadero, ¿sí? Normalmente cuando uno cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, en Morelos generamos energía, ¿o no? No hay generación de energía en Morelos, pero sí la gastamos. Entonces, en ese gasto pues se tiene que traer la energía de otros lugares donde se está produciendo la energía, ¿sí? Y entonces, normalmente cuando nosotros cuantificamos la cantidad de emisiones por energía eléctrica, pues en Morelos se supone que no debería de cuantificarse porque aquí no hay generación, tendríamos que ir a otros lados. Pero entonces eso implicaría que no se establecerían esfuerzos con respecto a ahorros de energía, porque en función de la demanda es la generación, ¿cierto? Entonces si aquí gastamos mucha energía eléctrica, pues a lo mejor de todas maneras decimos no nos cuantifican, o sea, no pasa nada porque no la estamos cuantificando para Morelos, ¿no? Sin embargo, me parece que tendríamos que hacerlo, porque en función del gasto de energía eléctrica también podríamos estar estableciendo algunas estrategias para abatir las emisiones, ¿sí? Porque no debemos de cuantificar, pero me parece que habría que hacerlo en función del gasto de energía eléctrica. De hecho, ya en la Quinta Comunicación Nacional de México, en donde se incluyen los gases de efecto invernadero, ya están dando recomendaciones para todo esto por gasto de energía eléctrica. Entonces, si nosotros decimos, gastamos tanto de energía eléctrica y eso equivale a tantas emisiones de gases de efecto invernadero de cuando fue generada esa electricidad. Entonces, si cada uno establece actividades para ahorrar energía eléctrica, pues estaría, en teoría, generando menos. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, aunque aquí no está, en este caso de energía, pero sí tenemos que pensar que el ahorro de energía también estaría contribuyendo a la disminución de gases de efecto invernadero.
Entonces los esfuerzos también hay que ponerlos en la energía eléctrica, ¿sí? Y los esfuerzos más adelante, seguramente vamos a platicar mucho de esto, es en transitar en algún momento hacia energías alternativas, que no sean totalmente provenientes de los combustibles fósiles. Pero para eso todavía nos falta un buen rato, ¿sí? Entonces este es para el caso de energía. En el caso de la agricultura, sí. ¿En el mismo estudio? Sí. Es que existe un estudio para implementar per cápita que se publicó después de la COP18, en donde se muestra la emisión per cápita y se hace un estudio en América Latina. Dentro de este estudio pasa la comparación de energía y está basado en América Latina nada más, ¿no? Por ejemplo, Trinidad y Tobago ocupa el primer lugar, después sigue Venezuela y después México. O sea, México está en tercer lugar de emisión de gases por el sector de energía, de acuerdo a las emisiones per cápita. Per cápita. Ajá. O sea, está en un estudio muy detallado, se llama Estudio sobre los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina. Está publicado por CEPAL. Ese está padre, ese estudio. Ahorita me comentaba justamente como una comparación, ¿no?, de emisiones per cápita en general también, creo que viene no solo por energía, pero es interesante, ¿no?, porque de pronto Trinidad y Tobago pues, se nos borra del mapa, pero ahí está ocupando el primer lugar en el caso de energía. ¿Por qué? No lo sé. O sea, habría que ver por qué Trinidad y Tobago utiliza tanta energía, ¿no? ¿Sí? O Venezuela quizás, pues el país petrolero también, que pudieran tener otras actividades basadas mucho en su petróleo, ¿no?, y todo eso, ¿sí? Entonces, pues esos datos siempre son interesantes como para poder hacer comparaciones, ¿no? Y América Latina, hay muchísimos estudios, muchos estudios, y se ocupan mucho como del norte, ¿no? ¿Sí? El norte como países más desarrollados y todo eso, pero en América Latina de pronto como que por ahí nos quedamos. Si ustedes ven el video que les pasamos de América Latina, prácticamente no dicen nada. Si ven el video de Al Gore, ¿han visto el video de Al Gore? ¿Algunos de ustedes? ¿Sí? Si ven ese video, tampoco dicen nada, siempre hablan allá de Europa, de Estados Unidos, quizás China, ¿no? Ahora ya está apareciendo por ahí en los mapas, etcétera, ¿no? Entonces de América Latina es interesante que ya podamos encontrar trabajos de esta naturaleza, ¿no? Ahora, dentro de las actividades de agricultura, por ejemplo, la quema de matorrales nos está emitiendo gases de efecto invernadero. Son de las actividades que también están contribuyendo. La quema de rastrojos y residuos agrícolas, los incendios forestales, la fermentación entérica, especialmente en el ganado, ¿sí? En el ganado vacuno, sobre todo, ¿no? El aprovechamiento de estiércol, el cultivo de arroz, los suelos agrícolas y otros. Entonces, en este sector de agricultura son de las actividades que nos están generando gases de efecto invernadero. En Morelos tenemos una actividad importante que nos está generando en esta categoría. ¿Cuál es? ¿Cómo? La zafra, ¿sí? La quema. ¿Por qué? Porque la caña se está quemando todavía, ¿sí? Adelante. El arroz. El arroz, por supuesto, también el cultivo del arroz. Fíjense, en torno a la caña de azúcar, ahí tenemos diferentes controversias. ¿Por qué se quema la caña de azúcar? Para dar nutrientes al suelo. ¿Otra vez? ¿Qué? Para dar nutrientes al suelo. Para dar nutrientes al suelo. ¿Quién más? ¿Por qué tenemos que quemar la caña? ¿Qué más? Y aparte para que sea más dulce. Ajá. ¿Qué? Y aparte un compañero nos comentaba que en el mismo sembradío, por costumbre ancestral, se acostumbra a quemarla para que sea menos pesada transportarla y para que los mismos que cultivan, como la hoja es muy cortante, entonces para que ellos tengan un fácil acceso a la planta. Pues facilita el corte a los... Facilita el corte. Allá arriba había otra. Era lo mismo. Que facilita el corte. Acá tenemos otra. Cuando se calienta la caña, los azúcares que tiene la caña como tal se solidifican, ¿no?
y es un poco más fácil la extracción del azúcar como tal, y ya hay, bueno, pero no es tan eficiente porque se evapora esta agua que tiene. Bueno, los procesos son a través de la extracción del jugo, Sí. ya es un proceso más efectivo, pero Ajá. principalmente creo que la queman por eso. Ok, ¿alguien más? ¿No? Perfecto. Y si yo les dijera que ya no se quema la caña de azúcar en otros lados, ya no se quema. Y también hay estudios en donde dicen que la concentración y calidad del azúcar es exactamente igual quemándola o no quemándola. ¿Sí? A lo mejor la parte de la facilidad del corte, porque es corte manual. Pero ¿Sí? ya está disminuyendo, ¿no? Y ahorita ya está... Hay otros lugares que ya no cortan así. Hay máquinas que hacen exactamente lo mismo. También aparte yo creo que por el corte, porque generalmente cuando queman la caña, permite que todos los animalitos que están anidados ahí, Sí. pues huyan. Sí, Y entonces, por eso nos ya vamos al corte. Ajá, ya pero yo por ejemplo ahí en la zona de Zacatepec ya ha disminuido muchísimo con los macheteros. Sino ahorita ya están trabajando mucho con las máquinas. Exacto. ¿Sí? ¿Mande? Las cosechadoras. Cosechadoras. Pero tienen que cortar, tienen que quemar de todas maneras con las cosechadoras. Sí, al llegar al ingenio la queman a la caña. En el ingenio, yo me refiero al campo de cultivo. No, ya las cosechadoras ya de hecho pues, van cortando y la van transportando ya directamente al contenedor de carro. Exacto. Pero pues sale lo mismo, llegan al ingenio y la vuelven a quemar. Esa es una cosa que habría que vigilar en el ingenio. ¿Sí? A lo que voy, ¿sí? Con todo esto, es que no es necesario quemar. ¿Sí? Y sobre todo por estas emisiones. No es necesario quemar porque no hay una mejora, con la quema no hay una mejora en el proceso. Hay una facilidad de corte en función del corte manual. Y además ahí tenemos otro fenómeno social. ¿Quiénes son los cortadores de caña? Generalmente son personas que traen de Guerrero. ¿Guerrero? De donde traen bastante. Oaxaca, Puebla. Y estas personas se mueven en condiciones bastante deplorables de un lugar a otro para cortar caña y entre diferentes estados y para cortar otros cultivos. ¿Sí? Entonces también es un fenómeno social, ¿sí? En el cual se viene dando desde hace muchos años y en ese sentido tienen que mantener esa fuente de trabajo. ¿Sí? Entonces efectivamente se puede reemplazar el corte por máquinas cortadoras sin que sea necesario quemar la caña. Por ejemplo, estando en Colombia ya nadie quema caña ya. En Brasil me parece que tampoco. ¿Sí? Aquí en México, en algunos estados tampoco ya quema, ¿no? Aparte, doctores, son como que costumbres que se generaron y que ha sido muy difícil romperlo con esas creencias. Así es. Porque son creencias. Yo trabajé con una residencia y me explicaban que la caña puede tener hasta, o sea, porque es que se vuelve a sembrar, pero permite varios cortes, y me decían que hasta 10 cortes, pero lo ideal es tener hasta 3 cortes por las propiedades que mantiene la caña. Claro que si la dejan por más tiempo de vida, pues lógico es que ya no va a tener los mismos nutrientes y por lo cual la producción baja, ¿no? Claro. Pero sí, yo efectivamente pienso que muchos de ellos creen, sí, exacto. ¿Sí? Alguien de aquí platicaba de... sí, allá arriba, por favor. También referente a esta práctica, vemos cómo también nos hemos innovado a ofrecerle otro tipo de servicio a ese tipo de personas, porque inclusive si vemos en la CONAFOR, tienen su folletito de lo que son incendios controlados para igual este tipo de actividades, en lugar de ofrecerles otro tipo de alternativa, el composteo de sus residuos o no sé, hay bastantes, ahí les ponen, si vas a hacer una quema, lleva la quema controlada y asesórate por parte de la misma CONAFOR, en lugar de que les estén ofreciendo otro tipo de situación. Vemos que nosotros mismos estamos propiciando este tipo de actividades. Exacto. Y entonces todas esas quemas están generando gases de efecto invernadero.
Regresando a lo de la caña, ¿alguien de ustedes, creo que nos había mencionado de un cambio en la variedad de la caña? Sí, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Lo que pasa es que, la vez pasada comenté sobre la aplicación de fertilizantes para evitar lo que es la espigación de la caña. A consecuencia de lo que ha habido del cambio climático, entonces lo que ha sido también las variedades, pues se han ido adaptando al clima, como es la Quiltenango, Jojutla, ya son calores extremos, hemos estado arriba de los 40 grados, Arequipa igual, no me dejaron mentir. Entonces, ya las variedades que ahorita en su momento están ya no son apropiadas para el tipo de clima que hay en la región sur del estado, sino que ahora nos están diciendo que hay que meter otro tipo de variedades, que es por sí la cubana, que es más resistente al calor y no requiere de tantos ríos como la que ahorita se tiene, que es la 157, que es veracruzana, o la otra, la colombiana. Entonces, yo digo que también como también las variedades, las especies de plantas se han ido adaptando al proceso que nosotros estamos llevando. Así es. Y entonces tienen que ir hacia el cambio de las variedades, ¿no? A ver, a lo mejor es trivial esto, pero este ejemplo de cambio de variedades de caña, ¿qué sería? ¿Un proceso de mitigación ante el cambio climático? Eso, ¿sí? Entonces hay que cambiar esas cosas. Porque requieren, los cambios de temperatura y todo eso requieren también cambios que hagamos nosotros.